Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Queremos saludarles muy afectuosamente, saludar también la gentil comparecencia del catedrático doctor Lautaro Ojeda, saludar a Pablo Dávalos y Andrés Páez, que nos acompañarán en brevísimos instantes. Pero lo que yo quería destacar es el amplio espíritu de solidaridad, de generosa expectativa, no de curiosidad, de generosa solidaridad, de ojos públicos que buscaron a Anaí. Fue una corriente social significativamente importante en todos los lugares de nuestro país vecinos a Quito. Y miren dónde la fortuna, la dirigencia social y naturalmente el éxito policial en el operativo. La recomendación de la señora ministra o señorita ministra del Interior a todos los efectivos policiales que se entusiasmaron en la tarea, porque toda la gente y los ojos del público se pusieron muy activos en la búsqueda de Anaí. Y ella fue recuperada ayer en la Amazonía. Esta señora, cuyos detalles lamentablemente no los conocemos porque comprometieron una rueda de prensa, una conferencia explicativa, pero me dicen mis compañeros que no se la cumplió. Aquí hay notablemente una crónica en la página 6 del diario El Comercio y en otras páginas igualmente privilegiadas de primeras secciones de las entregas noticiosas de los impresos de esta mañana, en donde se relata que la noticia se confirmó entrada la noche y la ministra de Gobierno María Paula Romo escribió en su cuenta de Twitter que Anaí fue encontrada finalmente por agentes de la Policía Nacional. Felicitaciones, señores policías. Sus comandos y especialmente sus estamentos de tropa han cumplido a cabalidad con esta diligencia de búsqueda. La menor desapareció hace 9 días. Los vecinos dijeron que una mujer se la llevó en un taxi y desde entonces no se sabía nada al respecto. La ministra Romo dijo que la menor fue recuperada en la ciudad del Coca, o de Coca, en provincia de Orellana. De acuerdo con las investigaciones, 2 mujeres fueron detenidas en la operación. La niña apareció
en una fotografía junto con 8 policías. 2 de ellos, y esta foto está en página 6 del diario referido, la niña apareció en esta fotografía, 2 de ellos se encontraban con uniforme camuflaje y armados con fusiles. El resto lucía chompas verdes. El padre de Anaí, Javier Miranda, se enteró de lo ocurrido por redes sociales y en la noche esperaba la llamada de la policía. Parece que desde el Ministerio del Interior quieren esclarecer este episodio, afirmando de que sí hubo la conferencia de prensa en horas de la noche, que hubiéramos querido que ese relato, seguramente dramático pero certero, lo protagonice contándonos esta historia que debe servirnos, señoras y señores, en los hogares de toda condición socioeconómica, para armarnos de precauciones fundamentales en los hogares, especialmente en los negocios, donde ubican a las niñas a filo de calle, que estén jugando, ellas naturalmente sin calcular el peligro que corren en determinados negocios que llevan a sus hijos y los ponen en la puerta prácticamente, casi como anfitriones de la gente que aparentemente ingresa a cumplir otras actividades ajenas a la búsqueda o a la demanda de algún bien que están ofreciendo en esos sitios. A tener más seguridad con los chicos, a cobrar mejores garantías. Y en esto quiero molestar porque se trata de un comportamiento humano descuidado, inoperante de parte de muchos padres y madres de familia que luego lamentan, como el desespero de los esposos de los procreadores de Anaí, que finalmente ha sido recuperada. ¿No saben ustedes la emoción que primó en todos los hogares y familias capitalinas, y creo que en la generalidad de los sectores ciudadanos, en las provincias vecinas, en los lugares amazónicos, en los sitios aledaños, muchos con notable incluso vergüenza de que esta gente se haya dedicado, y debe ser una banda, como la otra vez que ustedes recuerdan, una banda de mujeres. La otra ocasión también fueron mujeres las que configuraron una banda de secuestradoras de niños que demoraron en ser ubicadas, pero que finalmente fueron localizadas en alguna región que no recuerdo, y ojalá tengamos la posibilidad de, a través de nuestra memoria periodística, ofrecernos algún dato en la redacción para que nosotros busquemos algún documento que nos haga asociar, digamos, el aparecimiento de estas organizaciones de gente perversa que se ocupa de buscar niños para venderles al exterior, para enajenarles de sus progenitores, para generar una especie de susto nacional, porque ahí recién los hogares se ponen a preservar la seguridad de sus chicos. Y en el resto descuidamos, especialmente la recomendación, y perdonen por estos minutos que he utilizado, especialmente a mis distinguidos invitados, porque me parece, Lautaro, señor doctor Ojeda, que esta precaución que debe establecerse especialmente en hogares que llevan a sus niños a que les hagan compañía en los negocios, en los pequeños kioscos, al borde de la calle, en sitios
en donde los chicos están, mientras los padres están discutiendo precios, cantidades, expendiendo sus bienes y servicios, los chicos están a la merced de esta calidad de gente que nos agobió durante algunos días en esta última temporalidad en la vida capitalina y en la generalidad de preocupaciones que gestó en provincias vecinas. Bueno, Anaí ha sido recuperada. El padre de Anaí, don Javier Miranda, se enteró de lo ocurrido por redes sociales. En este caso, las redes sociales funcionan excelentemente. En la noche esperaba la llamada de la policía. Sí, acotó. Me dicen que viaje al Coca. Me voy a encontrar a mi pequeña hija, a mi pequeña niña. La policía me decía constantemente que trabajaban para encontrarla. Y yo puse fe en ellos. Y eso también qué movilización y qué apoyo de la comunidad repartiendo hojas en Minga. Bonito gesto de solidaridad humana y de padres. Solamente un padre y una madre de familia, Dios no quiera, sabe lo que pierde. Dios no quiera. Una hija, una hijita, una nieta, una nietecita. Uy, pues qué emergencia generaría en cada hogar ecuatoriano. A cuidar a los niños, y perdonen por la inflexión de voz. Esta es una obligación que tenemos. No arriesguemos a los muchachitos, llevándoles a los negocios y abandonándoles prácticamente a lo largo de una calle donde ellos se ocupan de jugar, de entretenerse, y son persuadidos por gente desalmada. Este par de señoras, por no decir otra cosa, deben ser castigadas con toda la fuerza de la ley para que... Sí, ¿cómo le va, economista? Bueno, mis primeros invitados, doctor Ojeda, yo le pedía una opinión y una recomendación para las familias ecuatorianas, especialmente la gente que por necesidad tiene que laborar en las calles, en los mercados, en la vía pública, como se dice. ¿Cómo está, Lautaro? Buenos días. Muy buenos y mil días. Perdones por ingresar con esta preocupación. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que en primer lugar yo quisiera destacar la labor de la policía. Es decir, una labor diligente, eficiente, y aquello que también usted acaba de señalar, este amplio respaldo solidario, sí, ¿no es cierto? Sí. Ahora, en relación a las recomendaciones que usted pide, yo me pregunto, ¿y con quién pueden dejar a los niños? ¿Con quién pueden dejar? A lo mejor si tienen a las abuelitas, si no, ¿qué hacen con esos niños? Entonces, en el caso de están mejor bajo su custodia, ¿no? De todas maneras, claro, que hagan recomendaciones. Pero ¿qué cuidados deben? Bueno, sí, los cuidados normales, digamos, no se separen mucho del hogar, del local, etcétera, ¿no? Pero yo digo, ¿qué alternativa tienen? Digamos, aquellas niñas que tienen la posibilidad de ir a guarderías, sean nacionales o municipales, bien, tienen esa oportunidad, pero también eso es muy limitado. Por lo tanto, digamos, la recomendación es, bueno, pongan más cuidados, obviamente. Entonces, esos aspectos me parece que valdría la pena resaltar. Pablito Dávalos, señor economista, muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Doctor Andrés Páez, compañeros de Lautaro Ojeda, el respetable académico. Ustedes son los invitados para un tema igualmente trascendente, impactante, desde lo socioeconómico, porque estamos pensando en la población de migrantes y es parte de este drama social que sufren al trasladarse de sitios de diferentes provincias
a las urbes para negociar, para brindar un servicio, para traer alguna mercancía. Y aquí también esta gente busca establecerse, busca reactivar su destino económico y familiar. Son situaciones que desgarran el alma cuando uno se pone a analizar uno por uno estos casos. Son diferentes. Y bueno, todas las odiseas que tienen que pasar. De eso queríamos nosotros ocuparnos y de hecho queremos ocuparnos con ustedes, analizando cuál es el impacto económico y social. Yo puse aquí que pueden vincularse con potenciales tragedias de desorganización familiar, de desubicación y presión en las urbes, en las ciudades o en los pueblos más importantes, porque van a ocupar espacios y van a sufrir consecuencias a falta de empleo en sus lugares o de centros de operación comercial para distribuir sus conquistas y sus logros artesanales o de siembras, y se trasladan a las capitales de provincia, a las urbes mejor configuradas, donde tienen mejores oportunidades de vida. Esa es la población migrante. Y queremos nosotros con ustedes ver cuál es el impacto que este momento Lautaro, Pablo, Andrés, esta gente está rescatando como una especie de lección de vida, entre comillas, una condición de víctimas de un sistema que en el sitio y en el lugar donde ellos deberían permanecer con mayores garantías de sobrevivencia ordenada y de un sitio de hogar más fijo, buscan trasladarse en búsqueda de mejores días y especialmente de ámbitos para educar a sus hijos o para encontrar trabajo para sus descendientes o para sus esposos. De esto no nos preocupamos desde el lado de la ternura y la solidaridad social. Ver en la calle a esta gente nos parece ya una cosa de todos los días. Y en cada persona, en cada actor de la calle, encontraríamos una historia, ¿verdad, doctor Lautaro Ojeda, que siga insistiendo en su participación? Buenos días, economista, y buenos días. Es un tema muy interesante, don Andrés Páez y señor economista, don Pablo Dávalos. Sensibles como ustedes son, van a tener que ajustarse más bien a los niveles técnicos y científicos, académicos, si cabe el término, para analizar este fenómeno de la migración y los impactos que primero en los hogares, segundo en la gente, primero en la gente deberíamos así describir, y luego en el estado de las ciudades y en las predisposiciones que tengan los gobiernos locales, en fin. En esto estamos atravesando por una situación muy difícil, por el impacto que esto genera. Por eso le pido al doctor Ojeda que nos señale sus principales preocupaciones respecto a las migraciones a las ciudades. Gracias por la invitación y realmente la oportunidad de estar con dos contertulios que en su campo profesional y político realmente son notables. Hay dos grandes dimensiones, diría,
en esta pregunta el impacto económico y el impacto social. Respecto al impacto económico, creo que Pablo realmente es una persona mucho más autorizada por su profesión y su experiencia. En el campo político, Andrés. Y en el campo social, bueno, ahí hay un ámbito muy, muy amplio, digamos, que tiene que ver con el tipo de respuestas de los diferentes, digamos, sectores. Empecemos al azar, por un primer sector, el sector estatal. Es importante destacar el dato que no está actualizado del ingreso de 25,000 niños al sistema educativo ecuatoriano. 25,000 niños que entran con desayuno escolar. Creo que el esfuerzo del Estado ecuatoriano en ese sentido es muy rescatable. Entiendo que también, aunque no hay mucha información, pero en el campo de la salud también, en el campo del bienestar social. Es decir, esto le ha implicado y le implica al Ecuador un esfuerzo humanitario fundamental. Pero también, por otro lado, hay que destacar la solidaridad del pueblo ecuatoriano. No hay estudios que permitan cuantificar, establecer, pero sí cotidianamente, al menos donde uno vive, si esto en Quito ve, digamos, la actitud el espíritu, el espíritu realmente, y no solamente ya en términos de la limosna, ¿no es cierto?, o como quieras llamarse, sino también de un cambio de comportamiento de la persona que está en la calle. Y yo he podido darme cuenta que ya no solamente piden, sino que ofrecen productos. Es decir, bueno, yo ya dejo de, aunque a lo mejor lo uno puede ser más rentable que el otro paradójicamente. Pero también la respuesta por parte del sector privado. No hay todavía estudios que conozca, salvo por ahí en el sur, que muestra que un porcentaje significativo de los venezolanos están realmente ya trabajando, incorporándose formalmente, aunque explotados, creo yo, en buena medida en el sector laboral. Finalmente, hay muchos otros elementos. Creo que vale la pena destacar la visa humanitaria. Visa humanitaria que precisamente el día de hoy en la prensa sale ya las condiciones. Esta va a ser electrónica, va a costar $50, realmente para facilitar, realmente. Pero junto con la visa viene el censo y eso es fundamental. Es decir, saber realmente qué tipo de inmigrante, ¿no es cierto?, qué condiciones, profesionales, no profesionales, y en base de eso poder formular una política ya mucho más concreta, ¿no es cierto?, respecto de este tipo de población. Finalmente, para no llevar mucho tiempo, creo que vale la pena pensar en el tipo de migrantes. Sí. Es posible, al menos yo he constatado, de manera que sea anecdótica, profesionales en el campo de la salud, por ejemplo, muy buenos. Vale la pena recordar que la universidad, las dos universidades especialmente de mayor prestigio, la católica en Caracas y la estatal, realmente tenían un muy buen nivel, muy buen nivel. Entonces son profesionales que realmente han podido acceder, ¿no? Las condiciones habría que ver, digamos, ¿no? En qué condiciones posiblemente hay un aprovechamiento, ¿no es cierto?, en términos del pago. Pero esto para mencionar algunos elementos realmente que permiten empezar a entender cuál es la respuesta, el impacto en el comportamiento social de los ecuatorianos, tanto en el Estado como en la empresa privada y la población en general. ¿Qué tipo de migrantes están cruzando nuestras fronteras hacia nuestros lares, hacia nuestro territorio social, si cabe el término así, manejar la situación? Carlos Acoto,
Buenos días. Según información del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en lo que va del año se tiene registro del ingreso de 2.306 ciudadanos de Camerún y la salida de apenas 33. En 2018 un comportamiento similar. Los migrantes de ese país que entraron a Ecuador fueron 776. Salieron del territorio solo 76. Muchos ingresos y pocas salidas del país motivaron la decisión del gobierno ecuatoriano de exigir visa a quienes provengan de Camerún y otros 10 países de África y Asia. El canciller de la República, José Valencia, aseguró que con esto se pretende evitar que Ecuador sea usado como país de paso para redes de trata de personas. Aquí hay abusos, aquí hay redes que emplean el Ecuador como un trampolín para que personas que vienen desde distintos sitios, además de ser explotadas por estas redes de coyoteros porque les cobran plata, se tengan que ver sujetas a una serie de riesgos para su vida, incluso en el momento que del Ecuador quieren ir a otros países. El canciller además recordó que a los ciudadanos venezolanos se les empezará a exigir visa desde el lunes 26 de agosto. En esa fecha también estará listo el sistema de la Cancillería que permitirá que ciudadanos venezolanos tramiten su visa humanitaria en línea. Se evitarán, por tanto, colas, tramitadores, inconvenientes para las personas que lo quieren hacer. Es un sistema que está y va a entrar en vigor antes del día 26, por supuesto. Creemos que la próxima semana ya lo vamos a activar. El requisito podrá ser tramitado a través de los consulados de Ecuador en Caracas, Bogotá y Lima. El único pago que se deberá realizar será de $50 por un formulario. Y el plazo de obtención dependerá de la agilidad con la que el solicitante entregue los documentos. De ahí se dará paso a una entrevista en persona con funcionarios de las legaciones diplomáticas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Esta es una lectura en el litoral, Pablo Dávalos, con mi saludo singular para usted, felicitándole por la colaboración que está ofreciendo al Ayuntamiento Capitalino. Gracias. Buena adquisición de parte del nuevo alcalde, de quien tenemos indudables escepticismos, pero que ojalá con concursos como el suyo las cosas se pongan en rigor, porque Quito es una de las urbes que más necesita de una atinada planificación, diagnóstico. Es una ciudad confrontada, desorganizada, no tiene rumbos, hay vacíos importantísimos que no datan de esta administración, obviamente, pero sí habríamos querido una mejor selección de alcalde. Pensamos nosotros y hasta ahí nos quedamos, porque habían otras opciones. Pero veamos cómo reacciona el compañero radiodifusor señor Yunda. Tiene una tarea muy importante y reunirse de gente como usted es válido. Entonces, Pablo, ¿cómo usted aglutinaría este tema de los migrantes? La lectura guayaquileña es esta de Carlos Acoto de Teleamazonas. La suya desde Quito, ¿cómo se configuraría? Especialmente por el lado de los impactos socioeconómicos. Muchas gracias, querido Gonzalo. Muchas gracias también por sus gentiles palabras. Ojalá algún momento haya oportunidad de contarle cómo está el municipio, qué es lo que estamos haciendo y cómo lo encontramos. La situación, cómo lo encontramos, realmente es muy fuerte, ¿no? Algún rato lamentable. Seguramente. Sí, es terrible, es lamentable, sí. ¿No? Algún rato podemos nos preocupamos del subterráneo capitalino. Sí, es peor de lo que usted puede imaginarse. La administración anterior realmente hizo muchísimo daño a la ciudad. Pero bueno, eso es otra historia. Quiero también agradecer la presencia aquí de Andrés y de Lautaro, que están compartiendo con nosotros este espacio, y agradecer a las personas que nos están escuchando. Primero que todo, quiero retomar aquella indicación que usted hacía, Gonzalo, con respecto a tener un criterio lo más objetivo posible, lo más científico, lo más académico. ¿Por qué? Porque muchas veces los criterios científicos, académicos, chocan con el sentido común, chocan con lo que la gente habitualmente está considerando y con lo que vive día a día. Generalmente la ciencia trata de encontrar respuestas, explicaciones, y para eso se basa en datos, se basa en procesos, se basa en análisis. ¿Qué es lo que los economistas hemos encontrado con respecto a los fenómenos migratorios? Hemos encontrado primero que en todo proceso productivo se necesita capital y trabajo, y ese capital de trabajo
trabajo está inscrito en relaciones y en arreglos institucionales que determinan a veces fallas de información, fallas de mercado, etcétera, y que la migración generalmente suple esas fallas de mercado. La migración generalmente va a esos sitios que provocan muchas externalidades y eso hace que las economías generen mecanismos de amortiguamiento. La referencia teórica que nosotros tenemos es que generalmente las migraciones ayudan a las economías. Ese es el caso, por ejemplo, de España con la migración latinoamericana y en especial con la migración ecuatoriana. Es el caso de Estados Unidos con la migración asimismo latinoamericana. Pero vemos que ahora existe un proceso, si usted quiere, de criminalización de los migrantes. Ese proceso que lo está llevando la administración Trump, por ejemplo, ¿no? La administración Trump, en Europa también, la extrema derecha, por ejemplo, le convierte al migrante en la víctima propiciatoria de los excesos del sistema. Es decir, hay diferentes tipos de políticas económicas que provocan determinado tipo de efectos sobre la sociedad y en vez de buscar la respuesta en ese tipo de políticas económicas, se lanzan contra el migrante. Usted puede ver, por ejemplo, cómo se utilizó el discurso del migrante para el Brexit en Inglaterra. Así fue. Por ejemplo, usted puede ver cómo Trump utiliza el discurso de criminalizar al migrante, sobre todo al latino. Trump en este caso ha sido muy agresivo con respecto a la población latina, no a los afrodescendientes. Es un principal dispositivo de persuasión en búsqueda de votos. Sí, entonces en el caso de Trump, cuando dice Trump y convoca a toda la ciudadanía norteamericana a hacer de América un país otra vez grande y hacerlo a través del odio racial. A través del odio racial, del discurso del odio racial. Y los procesos migratorios son inherentes a la especie humana, son inherentes a la historia de la humanidad, siempre han existido. En el capitalismo los migrantes han fortalecido los procesos de mercado, han fortalecido los procesos de generación de valor. Entonces, eso es lo que nos dice la literatura. Si usted revisa New York Times, si usted revisa los artículos de Krugman, de Stiglitz, por ejemplo, que son premios Nobel, ellos contrastan con cifras, con datos, con modelos matemáticos las afirmaciones de Trump. Trump dice que los migrantes son una amenaza y Stiglitz, etcétera, les demuestran que son una oportunidad. Generalmente los migrantes siempre son una oportunidad para una sociedad, porque a veces se sitúa en aquellos aspectos donde la sociedad no quiere trabajar por determinadas circunstancias. Es el caso de los ecuatorianos, por ejemplo, en Italia, o los ecuatorianos en España, y en ese sentido contribuyen muchísimo a las sociedades. En el caso de España, en el caso de Italia, contribuyeron a la seguridad social, que estaba prácticamente quebrada en esos países, reflotaron la seguridad social. Ahora nosotros tenemos el caso... El aporte aquí en el Ecuador. En el caso del Ecuador tenemos dos procesos interesantes de migración y que tienen que ver con guerra, los dos procesos. El uno es el de Colombia. En el caso de Colombia nosotros tuvimos que absorber muchísimos migrantes. De hecho, fuimos el país de América Latina que mayor cantidad de migrantes tuvo durante las últimas décadas. Y el segundo proceso, que es un proceso asimismo de guerra, en este caso guerra económica, es la guerra que está sufriendo Venezuela, sobre todo de Estados Unidos, hace que salga muchísima gente, porque la gente que sale, Gonzalo, es gente que está en una situación desesperada. Creo que les envía el señor Maduro. Es guerra, Gonzalo. Hay una estratagema en ese sentido. Lo que yo le decía hace un momento de una posición lo más objetiva, lo más lúcida, lo más académica posible. Cuando se trata de visualizar en términos académicos, uno trata de ver los hechos independientemente de las posiciones de valor que uno pueda tener independientemente de la ideología que uno pueda tener. En el caso de Colombia se trató de una guerra bélica, de una serie de grupos insurgentes y de un Estado, y nosotros nos constituimos en el refugio, si usted quiere, de las víctimas colaterales de esa guerra, que era la población que huía de esa guerra con bombardeos, con enfrentamientos armados, y no con secuestros y demás, y tuvimos una migración importantísima, de hecho, la más importante de todo el continente, y absorbimos esa población, y le generamos las mejores condiciones, le dimos tratamiento humanitario a esa población de colombianos, y ahora los venezolanos están sufriendo una guerra. Usted puede decir, o sea, independientemente que lo que uno pueda pensar de Maduro, independientemente puede estar uno a favor o puede estar uno en contra. Pero hay también estrategias que se ven claramente, ¿no?
este momento ese país está sometido a un bloqueo, está sometido a una guerra y la gente está huyendo de esa guerra, independientemente de lo que uno pueda pensar, estar a favor o en contra, pero la gente huye de esa guerra porque esa guerra le está haciendo daño, trata de buscar mejores condiciones para ellos y para sus familias. Se han regado en Panamá, se han regado en Colombia. Colombia en este momento tiene la mayor cantidad de migrantes venezolanos y una parte está llegando a Ecuador. Brasil no los recibe, Perú en este momento ha cerrado sus fronteras para no recibirlos y están llegando a Ecuador. Gente que está huyendo de la guerra. Y perdone una pregunta que me parece importante. El señor presidente más bien se ha colmado de paciencia y ha pensado bien para muchos ecuatorianos o ha pensado mal para otros ecuatorianos, dilatando, digamos, un proceso que él debía haberlo hecho como hizo la nación peruana, de decir, hasta aquí nomás. Ya tenemos suficiente. Gonzalo, los migrantes. El señor presidente Moreno les da un plazo extremadamente amplio. De esto hablemos, porque ustedes son los dueños del programa. Sí, los migrantes no son una amenaza, son una oportunidad económica. Generalmente se sitúan en aquellos circuitos económicos donde hace falta mano de obra. Generalmente permiten reciclar cierto tipo de excedentes económicos. Eso ha pasado en todas partes del mundo, Gonzalo, y está pasando en el Ecuador. No nos podemos cerrar a esos flujos migratorios, porque además en el caso ecuatoriano sería bastante injusto. Recordemos nosotros que en 1999 y 2000 sufrimos las consecuencias de justamente el ajuste económico y eso provocó el éxodo de alrededor de 2 millones de ecuatorianos que fueron acogidos en Estados Unidos, fueron acogidos en España, fueron acogidos en Italia, y esos migrantes son los que en este momento están sosteniendo la dolarización de la economía. El último dato del Banco Central da cuenta de que enviaron producto de remesas de migrantes alrededor de 2.500 millones de dólares. Es decir, si hay un país que tiene que ser sensible a la migración es el Ecuador. Si hay un país que tiene que definir políticas orientadas a la migración y a los migrantes es el Ecuador. Lamentablemente, Gonzalo, lo que nosotros podemos observar es que no existen ese tipo de políticas de migración. Por eso en el municipio las estamos creando, estamos tratando de buscar mecanismos para crear políticas de migración, porque no las hay. Lamentablemente hay vacíos de política social por parte del gobierno. ¿Cuáles ha encontrado usted como principal asesor del sector? No se trata de personas, se trata de procesos. En el caso aquí de Quito, sobre todo, nosotros tenemos una fuerte afluencia de migrantes en un contexto donde tenemos deterioro de los indicadores de empleo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos, en el caso de Quito, al menos generar políticas de empleo y políticas de migración. Eso es lo que estamos diseñando en este momento, es lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo estamos haciendo? A pesar de que no es nuestra competencia, porque el gobierno central no lo está haciendo. Porque el gobierno central está dejando vacíos ahí. Y el momento en que deja vacíos, al no tener una política coherente en el sentido de atender a los migrantes y políticas de empleo, entonces usted tiene una población que trata de buscar un chivo expiatorio, una población que dice algo está pasando, una población que dice dónde encontrar la respuesta a la pérdida de empleo, por ejemplo, ¿no? La gente está perdiendo empleo, le está perdiendo empleo por el neoliberalismo y la gente no le culpa al neoliberalismo, la gente le está culpando al migrante, que es exactamente lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, ¿no? Que es exactamente lo que está haciendo la extrema derecha con su experiencia administrativa en el campo de administrar los pueblos desde la acción política y desde la acción de planificación. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene, doctor Páez? Gracias, Gonzalo. Buenos días. Un honor para mí estar con mi maestro, el doctor Ojeda, con Pablito Dávalos, gran amigo. Le voy a robar 30 segundos para darle una primicia. A raíz de la destitución que ayer se produce de 4 miembros del Consejo de Participación, le corresponde ahora ser miembro a un ciudadano de nombre Juan Javier Dávalos. Él no puede ser miembro de ese consejo, porque él era empleado del municipio en la administración anterior, con la coincidencia de que la mamá del señor, Soledad Benítez, era concejal del municipio. Entonces, siendo concejal, su hijo no podía ser empleado del municipio. Ya que Pablo está vinculado al municipio, le doy esta información que yo la tengo documentada y presentada en la Contraloría, porque esta es una infracción de carácter legal. Es decir, la mamá era concejal y le consiguió trabajo al hijo en el municipio donde la señora Soledad Benítez era concejal, y creo que sigue siendo concejal. Sí.
esta señora Benítez. Entonces, este señor... ¿Y por qué objeción legal para que ocurra porque ¿Por esa delicadeza? No, porque esa es una infracción que está prevista en la ley de la... no solamente en el COTAD, sino también en normas expresas de la ley de la Contraloría General del Estado. Pero bueno, eso le digo porque es un tema que lo vamos a plantear. Segundo, no todas las personas que vienen al Ecuador son o tienen el deseo de emigrar. Muchos de ellos son refugiados, son gente que está huyendo de una dictadura criminal como la de Maduro, y son gente que viene a buscar aquí una oportunidad de vida. Yo estuve la semana pasada precisamente en Rumichaca mirando de cerca el fenómeno, y lo más doloroso es que llegan familias enteras con niños pequeñitos. Y pasada la frontera hay un sitio que ha instalado la ACNUR ahí, en donde están familias enteras residiendo provisionalmente, recibiendo atención médica básica, y créame que el drama humanitario de la frontera es algo que todavía no se ha visto ni se ha difundido. Yo lo pude ver e incluso hicimos algunos videos de ese tema. No dejo de lado lo que usted ha mencionado. Puede ser que también hayan unos ¿Falta enviados. investigación periodística, especialmente de los audiovisuales? Yo creo que sí se debería hacer una cobertura de lo que pasa. ¿No? Exactamente, pasando el control migratorio de Rumichaca a mano derecha, ahí se ha instalado toda una infraestructura de ACNUR. Yo creo que es importante darle a conocer lo que está pasando allí. No descarto lo que usted ha insinuado, en el sentido de que puede haber un grupo de enviados, ¿no? Enviados por parte de Maduro deliberadamente para provocar problemas aquí. En toda migración se infiltra gente indeseable, y esa gente indeseable son los que aquí cometen delitos, hacen infracciones y provocan una legítima protesta de la gente, ¿no? Luego, creo que hay que enfocar un tema que no es necesario, que no está bien que escape de la opinión pública, que es una migración selectiva que se produce durante el correísmo con profesionales de la salud. Y es una migración selectiva de médicos que vienen al Ecuador, y esos médicos cobran un sueldo del cual reciben el 20% y el 80% se va al gobierno cubano. Ese es un tema que ha sido documentado y denunciado aquí. Y una vez que estos convenios han terminado, creo que ha llegado la hora de decir: señores, muchas gracias por sus servicios, pueden retornar a su país de origen, y esas plazas que fueron ocupadas por ustedes les corresponde a los médicos ecuatorianos, porque desgraciadamente, Gonzalo, para cumplir con este convenio con Cuba, se les quitó su trabajo a una enorme cantidad de médicos ecuatorianos. Sí. Esa es la verdad. Y obviamente no era para favorecer a estos médicos que venían, sino para favorecer al gobierno cubano, que se beneficiaba del 80% del ingreso de cada uno de estos médicos. Pero son cuadros especializados, muy bien preparados para cumplir con la misión. Entiendo que muchos de ellos sí. No todos. También hubo novedades en el Hospital de Milagro, por ejemplo, médicos que fueron acusados por un maltratamiento a un bebé recién nacido que murió en una termocuna quemado. Es decir, y en el tema de Brasil es un tema que no debe escapar a nuestro conocimiento. En Brasil también se menciona una cosa que es categórica, es decir, de que muchos de esos médicos eran tecnólogos y no médicos. Claro. Era gente con conocimientos básicos. ¿Cómo ponemos un alto? Bueno, ese convenio ya está terminado, Gonzalo. Es doloroso para el espíritu solidario que nos No, claro, pero en este caso son médicos que obviamente han cumplido ya en el marco de un convenio y que podrían perfectamente retornar a su país. Es un asunto profesional, dice usted. Sí, claro, el convenio está terminado, y ese convenio bien podría ser que estas personas retornen y que las plazas que están siendo ocupadas por ellos puedan volver a ser ocupadas por médicos ecuatorianos. ¿El gobierno de Venezuela de alguna manera nos ha abusado a varios pueblos de Latinoamérica? Sin duda. Un poco así tiene que ser la pregunta. Sin duda, porque mire, la migración ha sido considerable en Colombia, en el Perú, en Chile, en Argentina, están en todas partes. ¿Avispado Maduro? Sería difícil hacer un pronóstico sobre eso, pero lo que sí le puedo adelantar es que
sin duda, nosotros tenemos que tener la sensibilidad suficiente para entender que la inmensa mayoría de la gente que ha venido de Venezuela son refugiados. Son gente que necesita abrirse camino y que no todos pueden ser tratados como criminales porque por ahí hay un venezolano que se ha robado una cosa o porque desgraciadamente han cometido un delito. No por ellos se puede generalizar un estigma a todos los venezolanos. Ahora bien, también esto de la política de puertas abiertas tiene que ser entendida en su exacta dimensión. No es que aquí se pueden abrir indiscriminadamente, ningún país abre indiscriminadamente las puertas. Pues. Siempre tiene que haber un derecho de admisión mínimo, básico, para que puedan estas personas ingresar. Yo creo que es básico exigir en las fronteras que las personas que ingresan al menos presenten una documentación mínima que acrediten que no vienen, por ejemplo, escapando de una cárcel o que no son delincuentes contumaces. O sea, esto de la política de puertas abiertas tiene que tener ciertas limitaciones Pero usted pedía el razonables, concurso, ¿no? incluso de los sectores empresariales, para que ellos determinen a través de un diagnóstico la mano de obra o el elemento de contribución muy adiestrado que requiere la industria nacional. Bueno, yo tengo en este momento la posibilidad de preguntarle efectivamente esto al presidente de la Federación de Industriales Ecuatorianos, que está en línea directa con este informativo. Doctor Pablo Zambrano, muy buenos días. ¿Qué calidad de migrantes tenemos o vienen para satisfacción de los sectores productivos que complementan su cuadro potencialmente de gente mucho más preparada para cumplir con diferentes divisiones o misiones de producción más específicas o importantes, tal vez por su preparación, o no ocurre así lo que ustedes están observando en las factorías ecuatorianas, es que es gente más bien improvisada, que nos mandan prácticamente acá como una carga social complicadísima de poder atenderla en virtuosos actos de coproducción, digamos, por decirlo de esa manera. Así es que, doctor Zambrano, le dejo con los oyentes de la cadena Democracia. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Un saludo a usted y a quienes están conformando el panel, así como a los radioescuchas. Mire, hablando del tema de la migración y de la calidad de migrantes que vienen al Ecuador, especialmente desde Venezuela, creo que sí hay una diferenciación en el sentido en que se ha visto en la sociedad ecuatoriana, por ejemplo, se ha visto cómo hay médicos, enfermeras, ingenieros, arquitectos venezolanos que lo que vienen es al Ecuador no tanto en calidad de refugiados, sino buscando nuevos horizontes. Y este tipo de profesionales lo que hacen es seguir los procedimientos y los requisitos que exigen las autoridades migratorias para ampararse en una visa de trabajo. Y esto lo vemos, creo que lo palpamos. Nos ocurre a muchos ecuatorianos que cuando vamos a un dispensario médico, a un dentista, etcétera, nos encontramos con estos profesionales. Pero eso es una minoría frente a la gran cantidad de venezolanos, de hermanos venezolanos que están viniendo. Hay estimaciones que hay más de 300,000, entre 300 y 500,000 venezolanos en el Ecuador. Entonces, esa gran mayoría de venezolanos que están viniendo no tienen esa preparación y calidad profesional. Usted mencionaba, Gonzalo, si es que el sector productivo nacional busca o encuentra o promueve quizá la contratación de estas personas porque tienen algún tipo de calificación específica. Yo diría que eso no es así. En los recorridos que yo hago semanalmente por las distintas fábricas, industrias manufactureras, comercios del país, de empresas que son afiliadas a la Federación y a la Cámara de Industrias y Producción, yo veo que más bien no hay una mayoría o no hay una alta contratación de venezolanos, sino que se lo hace de acuerdo a las necesidades que puedan existir y a los perfiles que se requieran en el ejercicio de esas funciones. Lo que le puedo decir entonces es que el sector industrial ecuatoriano, el sector manufacturero ecuatoriano y productivo en general,
lo que hace es contratar a profesionales, a personas que tengan calificaciones que se requieran para ese ejercicio productivo. Pero no hemos visto, o no se ha visto, por darle una idea, una especialidad de migrante venezolano para la industria petrolera, ellos que tienen una industria petrolera de más de 50 años, o para cierto tipo de negocio A, B o C. Entonces, eso es lo que yo le podría decir en un primer momento. En conclusión, tenemos un grupo de migrantes venezolanos estudiados, que tienen posgrados, maestrías en distintas actividades, especialmente en el sector salud. Yo he visto varios profesionales venezolanos que atienden, y por otro lado tenemos una gran mayoría, yo diría que un 95% de migrantes venezolanos que no tienen esa preparación y esa capacitación o capacidad. Y claro, son aquellas personas que están ocupando trabajo informal que vemos en las calles. Sin lugar a dudas, la migración de venezolanos, de hermanos venezolanos o cualquier otro tipo de migración genera una presión en el empleo, y por eso es que las cifras de empleo inadecuado en el Ecuador son tan altas. ¿Sí? Muy interesante el relato que usted acaba de ofrecernos, abogado Pablo Zambrano. Estaremos a molestarle. En más o menos 6 minutos me gustaría que usted atienda la entrevista que vamos a protagonizar con la ministra del Interior, que está llegando de alguna provincia. Va a este momento más bien disponiéndose a una movilización interna al aeropuerto de nuestra capital, y en más o menos unos 5 minutos, 6 minutos estará atendiendo nuestra llamada telefónica. Pero yo quería preguntarle tanto a Lautaro como a Andrés Páez, Lautaro Ojeda, Andrés Páez, que tengan la bondad de mencionar cuáles son las necesidades más importantes que nosotros no estamos en capacidad de decir, ellos que entren y los otros que no entren. Eso no se puede ni siquiera imaginar, pero sí algún instrumento selectivo de un migrante que venga a ofrecernos en mayor dimensión. Él viene en necesidad de buscar mejores días para su familia, para él mismo, una necesidad de sobrevivencia, y en un momento de un desatino, de una emergencia que le ha señalado la vida, especialmente mal oficiada por los ciudadanos de algunos países en la selección de sus mandatarios o de sus ideologías. Esto ya entra en otro campo de controversia. Pero, Lautaro, ¿cómo le parece a usted que el Ecuador debe establecer algunos límites, que va a llegar el momento en que diga esto no, esto sí, o es eso absurdo, difícil, complejo y deshumanizado completamente? Tenga la bondad. A ver, justamente hemos hablado ya de la visa humanitaria, y ahí me parece que hay que destacar algo muy positivo, y es la visa humanitaria para quienes están aquí. Realmente eso es importantísimo, realmente. O sea, los venezolanos que están acá realmente van a tener facilidades, digamos, para la visa, para residir acá, entiendo, un periodo más o menos considerable. Y otros son aquellos que van a ingresar. Pero en los dos casos vamos a tener un instrumento de racionalización a posteriori, que es realmente el censo. Con el censo de esa población vamos a saber realmente su profesión, etcétera, ¿no es cierto? Y eso en adelante es fundamental. El empresario nos puede decir qué tipo de colaborador requiere la industria o el sector ofertador de empleo constructivo para ellos y aportante para nosotros que requiere este momento, Pablo, el país. Mire, yo creo que la industria, el país en general, lo que requiere es profesionales y personas que estén capacitadas, que tengan habilidades blandas y habilidades duras. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Del poder resolver conflictos, del poder adaptarse
a los cambios que presenta el mercado laboral y la situación económica en general, y también habilidades, digamos, duras en el sentido de ya la profesionalización y la carrera que ha estudiado. Sin lugar a dudas, en este momento la tecnología y la innovación representa un desafío muy importante para el país y para la industria. Entonces, los profesionales y las personas que contratan las empresas deben tener estas destrezas y esta capacitación. Nosotros desde el sector industrial hemos promovido una serie de iniciativas como la formación dual, como la capacitación online, que permiten mejorar las destrezas de la fuerza laboral en el país. Entonces, estamos en lo que se denomina la cuarta revolución industrial, atravesando eso. Por lo tanto, los profesionales que se requieren ahora y los trabajadores requieren tener estas nuevas destrezas que la tecnología y la innovación nos exige. Otro tema que es fundamental, Gonzalo, es trabajar en competitividad y en productividad dentro de las empresas. ¿Cómo se logra la competitividad? Se logra precisamente a través de haciendo esfuerzos muy importantes para ahorrar costos, generar mayores eficiencias y de esta manera producir más barato. Ecuador también tiene un problema que no es competitivo con el resto de sus vecinos. Por ejemplo, si nosotros vemos el salario de Ecuador versus el salario del Perú o de Colombia, vemos que nuestro salario es mucho mayor. Y además, obviamente, y gracias a Dios, lo dije hoy en la mañana en otro medio de comunicación, gracias a Dios tenemos dólares, porque eso le garantiza el no perder la capacidad adquisitiva al trabajador ecuatoriano. Mire usted lo que ocurrió en Argentina. El día domingo hay unas elecciones, gana el populismo kirchnerista y se devalúa al siguiente día el peso. Se caen al piso las acciones de las empresas argentinas y los principales perjudicados fueron esos mismos votantes a favor del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque precisamente se devaluó la moneda en un 30%. Eso no tenemos en el Ecuador. Pero el señor Kirchner y Jaime creo que equivocaron en la táctica de persuasión. Sin duda, sin duda. Y nosotros acá en el Ecuador del sector industrial no proponemos bajar salarios porque eso no se puede, es ilegal e inconstitucional. Lo que sí pedimos es que haya una modernización de la legislación laboral que permita una dinamización y una facilidad para contratar, especialmente, por ejemplo, en el sector de los emprendedores y de los inversionistas. Tiene que haber un contrato de emprendimiento y de inversión que permita hacer más atractivo la contratación y con esto la dinamización del mercado laboral. Estamos con la señorita ministra. Estamos a la casa de esa llamada telefónica. Ahí, ¿qué nos dice Andrés Páez? ¿Cómo operar una selección prioritaria, adecuada, de mutuo beneficio, digamos, para esta población desesperada, pero angustiada también de quedar bien con su anfitrión laboral? Mire, los propios venezolanos que están aquí dicen, por favor, controlen la frontera. ¿Cómo es eso? O sea, los mismos que están aquí, porque me han visitado, porque estoy en contacto con algunos grupos de venezolanos que residen ya aquí, están trabajando aquí, y ellos mismos me han dicho, vean, por favor, realmente hay que controlar las fronteras porque esta gente indeseable que viene a cometer delitos nos hace quedar mal a todos y nos indisponen en el barrio, en la tienda, en el lugar de trabajo, en todas partes. Entonces es una necesidad que los propios venezolanos están pidiendo y yo creo que hay que tener una forma de verificar la admisión de ciertas personas que no pueden entrar a un país. Usted no dejaría entrar a su casa a una persona que tiene intenciones de cometer delitos. Esta es nuestra casa, el país es nuestra casa. Tenemos que tomar medidas. Pero prende el espíritu de compasión, de solidaridad y de ayuda que instintivamente es parte de nuestra formación, que estaban destacando y con toda razón sus compañeros de plática. Eso somos. Así nos han enseñado desde niños. Claro, y de hecho... a dar una mano al necesitado. He mencionado, claro. O sea, hay que considerar a esta gente ¿Cómo que seleccionamos? viene huyendo Claro. en una dictadura. ¿Qué le preguntaría a la señorita ministra del Interior, aunque es mi papel preguntarle a la secretaria de Estado, que está a este momento atendiéndonos? Pero como ciudadano político, ¿qué le preguntaría respecto de este
de esta selección o necesidad de recuperar población o de ayudar a una población que también venga a ofrecernos un concurso saludable de compromiso con nuestro sector laboral o empresarial? Algo por el estilo, antes de irnos al tema de Anaí. Bueno, yo lo que creo es que la policía está cumpliendo con un muy buen papel, pero obviamente lo que habría que preguntar es cuáles son los mecanismos, cuáles son los instrumentos con los cuales se está dotando a la policía para que pueda cumplir de mejor manera su labor en el control de esta gente indeseable, insisto, porque hay que distinguir que esta gente indeseable es la que hace, que es una minoría, es la que hace quedar una mala, una inmensa mayoría. Entonces hay que buscar la manera de controlar a esta gente indeseable y de ponerle en el marco de la ley y que no contamine al resto de personas que vienen, y muchas de ellas profesionales muy calificados, muchos de ellos gente que es absolutamente competente y muchos de ellos gente que son muy buenos trabajadores. Para el gobierno y para los ciudadanos en general, doctor Ojeda. La ministra nos está escuchando. Bueno, yo creo que hay muchas preguntas que se pueden hacer de oportunidad o no de la política en el campo de la migración. Pablo ya ha mencionado realmente la importancia de la ausencia de una política realmente migratoria, pero esta va a ser una oportunidad con el censo y más de tener instrumentos, ¿no? Yo quisiera destacar algunos aspectos que se han mencionado en esta oportunidad. Primero, esto de que el migrante no es una amenaza, sino una oportunidad. Y eso está probado en el mundo. Claro, hemos tenido la oportunidad, tanto Pablo por un lado, en Europa y yo también, realmente de vivir. Pues de Lovaina, ¿no? De Lovaina. Claro, somos de Lovaina los dos. Pero de Lovaina por equívoco. Por equívoco. ¿Cuál Lovaina? De la antigua. No, por favor. De la antigua. Eso porque... Por equívoco. No, perdón, de la antigua, no de la nueva. Universidad, extraordinaria universidad. Y varios premios Nobel. Entonces yo creo que ese es un aspecto que hay que destacar. Segundo, el tema de la criminalización de la protesta. Perdón, de la protesta del migrante. Yo creo que hay una cosa que a mí me preocupa mucho, no sé si es característica solamente de los ecuatorianos. A partir de un caso, la generalización, ¿no es cierto? Se dio un caso en Ibarra, se dio un caso, y entonces estos son malos, ¿no? Yo creo que eso es... Está la ministra Lautaro. Sí. ¿Qué le consulta a la ministra usted? Yo quisiera decir una pequeña cosa. A ver, tenga la bondad. Economista Pablo Dávalos. Hola María Paula, soy Pablo Dávalos. Decirle que las puertas del municipio están abiertas para empezar a trabajar en conjunto políticas de migración. Fantástico. Para territorializar nosotros y estamos trabajando. ¿Qué se le ocurre a usted desde el municipio? Primero, información. Necesitamos saber información de los migrantes que están en el distrito metropolitano. Segundo, que las condiciones... ¿Cuantitativa o cualitativa? En todo nivel. En todo nivel. Segundo, ver en qué condiciones están, tratar de evitar justamente, y ahí María Paula puede hacer un trabajo fundamental, todo lo que es trata, por ejemplo, todo lo que significa tráfico, etcétera. Entonces ahí María Paula puede hacer un rol fundamental. Y lo otro es empleo. Políticas de empleo, cómo insertar y articular una política de empleo. Decirle que las políticas del municipio intentan armonizar con las políticas que en algún momento pueda generar el gobierno nacional. Lo de la niña Anaí, que cobijamos con una ilusión importantísima todos los ecuatorianos. Felicitaciones, señora ministra, felicitaciones para la policía y naturalmente para su liderazgo, haberla recuperado, haberla encontrado. Pero hoy estamos también con este tema de coyuntura. ¿Tiene para nosotros algunas respuestas o algunas relaciones informativas respecto de lo de Anaí, que me parece importante dada la expectativa que generó esa pérdida de una niña y las recomendaciones que usted quiera realizar a los hogares ecuatorianos? Buenos días, María Paula. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Pablo, Andrés, Lautaro, a quienes escuché en esta introducción, Gonzalo.
permítame referirme a los temas que se han planteado con la brevedad del caso. Sí, usted está ocupadísimo. Como efectivamente le informaron, en unos minutos estoy despegando con destino a Guayaquil. Eso me impide dedicar un poco más de tiempo a responderles, pero con todo gusto en lo general. Primero, respecto de Anaí, la niña fue localizada en el Coca ya el día de ayer. Varias unidades de la policía participaron en este trabajo, un trabajo importante. En algunas horas Anaí llega a Quito, así como las 2 mujeres que fueron detenidas en el operativo, que son aparentemente las mismas 2 personas que la habrían llevado capturado, desde el local secuestrado de su madre. Estamos todavía en un momento de investigaciones, no tengo mucho más que comentarles sobre esto. Anaí será sometida a todos los exámenes médicos de rigor para saber que está bien, pero en principio la niña está en buenas condiciones, y en algunas horas estará en la ciudad de Quito y vamos a poder ampliar información sobre este caso. Felicitaciones a la policía, es desde luego el trabajo de la policía. Tenemos realmente muchas unidades destacadas, la mayor parte de los miembros de la policía hacen un trabajo impecable todos los días y un trabajo silencioso. Son solo unos pocos casos los que salen a la luz, pero es un trabajo extraordinario el que se hace, y a veces estos casos nos permiten poner el ejemplo. Esta semana hemos tenido varios. Eso sobre el tema de Anaí. Sobre el tema migratorio, coincido con Lautaro, que se refería a la necesidad de definir y de fijar una política migratoria. No son solamente casos puntuales o temas puntuales, sino una política migratoria. Eso es lo que estamos haciendo, la tenemos. ¿Qué estamos trabajando? ¿Cuál es la línea? ¿De qué se trata la política? Migración controlada, migración regulada. Necesitamos saber quiénes son las personas que entran al país, por supuesto, contar con información, y cualquier estado tiene el derecho a establecer requisitos para quienes entran al país y tiene derecho a establecer controles. Esto es lo que estamos recuperando. Hay algunos países que se han incorporado a la lista de aquellos a los que se les requiere visa. El acuerdo interministerial fue firmado por el canciller, porque su ministerio es el que regula las relaciones laborales y el Ministerio de Gobierno es el que lleva adelante las políticas, las ejecuta. Así que José Valencia y yo firmamos este acuerdo. El acuerdo ha sido publicado hace 2 días. Se incorporan varios nuevos países a la lista de aquellos a los que se requiere visa. Hemos tenido algunos casos de alerta, de alarma, respecto de que la falta de requisitos se puede prestar para trata, por ejemplo, como lo decía también Pablo. Tenemos varias alertas de esto. Hay connotaciones de seguridad, hay connotaciones también de vulnerabilidad de las personas que pueden ser víctimas de trata. Hay también connotaciones de lo que cualquier estado requiere, que es tener información sobre quienes ingresan a sus fronteras o permanecen en el país. Por eso no solamente se han impuesto el requisito de visa para nuevos países, sino también un censo. Yo no le llamaría un censo en sentido exacto, sino un registro para aquellas personas que se encuentran en el Ecuador. Y creo que la política, para ponerla en los términos más claros, lo que hace es una gran diferencia entre quienes cumplen la ley y quienes no cumplen la ley. Quienes cumplen la ley entraron utilizando pasos regulares, están con una situación regular en el Ecuador o quieren estarlo, presentan sus requisitos, sus documentos, sus antecedentes, van a tener un tratamiento. Quienes no cumplen la ley, entraron por pasos irregulares o infringen normas mientras están en el Ecuador, van a tener un trato distinto. Para hacerlo se requiere una reforma a la Ley de Movilidad Humana. El gobierno ha presentado ya esta reforma. En este momento está en manos de la Asamblea Nacional el siguiente paso, que es el tratamiento de esa ley. ¿No cree que ha llegado el momento que los gobiernos latinoamericanos o de esta región vecina a la nación venezolana le notifiquen a través de vocerías autorizadas como la suya al gobierno de Venezuela que no la fatiga social ni la fatiga gubernamental de estas naciones se fastidia con lo ocurrido, pero el facilismo de la administración Maduro también ha llegado ya a una suerte de colapso entrampado en una mentira
de que ese modelo económico y social es exitoso. No hay ni comida ni condiciones socioeconómicas y de empleo para poder mantener a sus respectivas poblaciones. Y ha llegado el momento de notificarle que los pueblos vecinos también tienen sus propias necesidades y que él no está facultado a enviarnos de la manera como lo hace, abriendo sus fronteras sin ningún tipo de ayuda adicional, por decir de alguna manera, de un complemento o de cumplir con una responsabilidad respecto a su modelo frustrado, a su modelo incluso corrompido de accionar, que este momento le ha cargado la culpa al pueblo, a los pueblos vecinos. Es mi manera de pensar, con todo respeto naturalmente a los suyos. Sí, Gonzalo, la opinión que el gobierno tiene respecto del gobierno de Venezuela está expresada con tanta claridad que no lo consideramos un gobierno, sino un régimen que usurpa el poder. De esa manera, nuestras relaciones oficiales son con el gobierno de Guaidó. No tenemos embajador en Venezuela, lo hemos retirado. Esa es la manera en que en el marco de las relaciones internacionales se expresa la opinión de un gobierno, y este gobierno lo ha hecho. El gobierno del presidente Moreno tiene esa posición. El régimen de Maduro no merece nuestro reconocimiento, por eso no tenemos un embajador ahí, y hemos hecho un reconocimiento pleno frente a la comunidad internacional del presidente Guaidó. Su preocupación, ciudadano político, doctor Páez. Bueno, hay unos recursos de cooperación internacional que están destinados directamente al tema migratorio, ¿no? Y creo que sería bueno que el gobierno explique también cuál es el destino que está dando a esos recursos que entiendo provienen de organismos internacionales y que se destinan exclusivamente al tema migratorio. Señora ministra. Sí, no sé a cuáles se referirá en particular Andrés, pero yo le puedo decir que, por ejemplo, desde el punto de vista de migración, de control migratorio, que es el que es mi responsabilidad, la ejecución, trabajamos de cerca con la Organización Internacional de Migración, con la OIM, y estamos trabajando sobre todo para desarrollar capacidades para el registro, capacidades para poder tener control, información, intercambio de información, integrar bases de datos. Eso es básicamente lo que se trata, pero conozco que también hay cooperación internacional, por ejemplo, con gobiernos seccionales. Hay municipios que hacen un extraordinario trabajo atendiendo el tema migratorio, sobre todo los municipios fronterizos, pero así como el gobierno nacional, también los gobiernos seccionales han sido superados en sus capacidades económicas, de recursos humanos, de recursos materiales. Así que entiendo yo que tampoco esa cooperación resulta suficiente. Solo para comentar algo de lo que dijo Pablo, antes de colgar, Gonzalo, que estoy a punto de despegar. Ya. Para comentar lo que dijo Pablo, pues efectivamente las puertas del municipio de Quito han estado abiertas para la cooperación en todas las materias. Eso es algo que nosotros... Hay una alianza estratégica que seguramente la van a firmar el día de hoy. ¿En qué consiste, ministra? A eso me iba a referir Gonzalo. Sí. Tenemos una relación de cooperación con el municipio de Quito, lo que es normal, pero lo que reconocemos y agradecemos. En la tarde de hoy vamos a firmar un convenio en materia de seguridad para el Distrito Metropolitano de Quito. El alcalde se ha comprometido, entre otras cosas, a darle mantenimiento, a actualizar la infraestructura de 36 UPCs en la ciudad. Estamos trabajando con algunos planes pilotos en zonas específicas de la ciudad de Quito. Por supuesto, todo es extra a las obligaciones de seguridad que tenemos y a las ordenanzas de control, orden público, espacio, que en cambio tiene el municipio de Quito. Así que efectivamente en este y en otros temas tenemos una relación de cooperación que nos resulta beneficiosa a los quiteños y a los ecuatorianos que pasan por la ciudad de Quito, que es su capital. Así que buen viaje. Gracias por tu paso. Gracias. Buen viaje, ministra. ¿Está despegando a alguna... Guayaquil. A la ciudad de Guayaquil? Hoy tenemos justamente en la tarde la suscripción de un convenio. Favor. Sí. Ese convenio es una respuesta a los pedidos de seguridad que tiene la ciudadanía de Quito y trata de complementar... ¿Qué pone el municipio? Porque lo primero nosotros, por ejemplo, vamos a construir en la Marín, por ejemplo, una VC.
Vamos a construir un VC que sirva como referencia para todo el sector de la Marín, que es uno de los sectores más conflictivos, con mucha problemática de seguridad para los quiteños, ¿no? Queremos también fortalecer las VC y las UPC en diferentes barrios, identificando sitios. Nos vamos a hacer cargo de lo que significaría la reconstrucción, la remodelación de esos espacios. Vamos a instalar sistemas de vigilancia, sobre todo en el centro histórico, en todo el centro histórico, para que el centro histórico sea un sitio absolutamente seguro, en armonización con el 911 y en armonización con el Ministerio del Interior. Es decir, es una respuesta a la ciudadanía de Quito con respecto a la seguridad, de que la seguridad es una tarea compartida. Si bien el municipio no tiene la competencia de la seguridad, sí puede realizar estrategias que permitan consolidar a quien sí tiene competencia, que es la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, y es eso lo que estamos haciendo. Estamos dando una respuesta a los quiteños. Nosotros hacemos cargo y además es un esfuerzo presupuestario importante el que vamos a hacer en función de la seguridad de los quiteños, ¿no? Para disminuir al mínimo todo lo que tiene que ver con asaltos, robos, etcétera. La visa humanitaria es el punto de controversia que tenemos este momento, don Andrés Páez. Y estoy de acuerdo con Lautaro cuando menciona la visa humanitaria para los que están aquí, es una urgencia. Creo que yo quiero insistir en el hecho de que efectivamente a quienes llegan al país hay que exigirles ciertas condiciones para que no se infiltre gente indeseable que hace quedar al resto, que son muchos de ellos gente muy buena, algunos de ellos yo los conozco. ¿A quiénes nos manda el mal gobierno venezolano? No puedo hacer una afirmación categórica de eso, se tiene certezas. Pero sin duda en esta migración, como en todas, se ha infiltrado también gente indeseable. Y esa gente indeseable erosiona la credibilidad de todos. Pero él no requiere de ejércitos de adherentes, no importa su condición. ¿Cómo les va a mandar a los que son adherentes a él? No, yo no. ¿O ya no tiene...? El problema ya no es de adherentes o no, esa es una dictadura criminal que se impone por la fuerza. Pero Gonzalo, ahí creo yo que deberíamos ser un poco más prudentes, sobre todo en el caso del periodismo, porque es una situación geopolítica muy delicada, muy especial, es decir, no tomar partido. ¿En qué tenemos que ser nosotros más puntuales? Sí, entonces, por ejemplo, a mí me pareció muy apresurada la decisión del gobierno ecuatoriano de adscribirse a la agenda norteamericana y reconocer al señor Guaidó, que no representa absolutamente nada. Y eso nos pero tampoco representa el otro. No, pero eso nos impide solucionar, por ejemplo, que el Ecuador forme parte de la solución. Pues. Pero si usted de una u otra manera quiere solucionar las cosas, tiene que de una u otra manera adscribirse al contexto que le está generando. Si usted reconoce a Guaidó, si usted de una u otra manera apoyar a Yunda al gobierno. No. Lo que quiero decir es lo siguiente. Seamos prudentes, sobre todo cuando se tiene un micrófono y se tiene una responsabilidad. El quiteño está apoyando a la gente. Eso tenemos que apoyar. Entonces, porque usted no puede ponerse la camiseta de Estados Unidos o la camiseta de Guaidó, la camiseta de Maduro, usted tiene que ponerse la camiseta de ciudadano y tiene que pensar en función de ciudadano, Gonzalo. Porque es un ejercicio de responsabilidad muy fuerte. Entonces, por ejemplo, en el conflicto venezolano, hay actores, pues, ¿no? Y uno no puede ponerse la camiseta de uno o otro actor, uno tiene que tratar de proteger a la población que está en juego. De una parte están los Estados Unidos que están agrediendo a esa sociedad, de otra parte está un gobierno que no sabe cómo resolver la crisis, de otra parte está la población. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ser lo más imparciales posibles, y desinteresados. ¿no? Y desinteresados y proteger a la población. De eso se trata. Sí, yo en lo personal me pongo la camiseta de Guaidó públicamente. Jamás podría yo tomar posiciones en favor de una dictadura criminal como la de Maduro. También me pongo del lado de los que vienen como refugiados y que tienen necesidades a las que tenemos que atender como apremiantes. También exijo que se impongan controles fronterizos para que no se infiltre gente indeseable, y sigo condenando a una dictadura criminal y miserable como la de Maduro. Creo que el gobierno ecuatoriano ha tenido el acierto de reconocer a Guaidó, que es la expresión de una sociedad que lucha sin armas en contra de una narcodictadura que está armada hasta los dientes. Lautaro, es la gente la beneficiaria de nuestras mejores inquietudes de solidaridad, digamos. Así quedemos. Sí, yo creo que hay temas
que son colaterales, digamos, ¿no es cierto? Que creo que merecen un tratamiento. ¿Y cuál es su lectura del especial. colateral que nos ocupa este momento? Justamente el tema de, digamos, la legitimidad o no de reconocimiento, por ejemplo, de Guaidó, ¿no? O sea, ese es un tema de gran debate. Yo quisiera, por los pocos minutos que quedan, quisiera destacar algo que ya lo viene haciendo Pablo. El papel de los gobiernos autónomos descentralizados en la migración. Yo creo que eso es fundamental. La respuesta, como bien también señalaba María Paula, de los municipios fronterizos de la frontera, realmente es un esfuerzo extraordinario. Pero no solamente de eso, sino hay casos de mujeres, especialmente que han ofrecido sus hogares y más para acoger realmente una solidaridad impresionante. En el Chota hay un caso muy emblemático. Exactamente. De eso. Ahora, yo creo que ahí hay una limitación que creo que vale la pena señalar. En el caso de seguridad, concretamente, hay una limitación para los GAD. No tenemos la competencia. O sea, hay una limitación porque la responsabilidad de la seguridad la competencia está centrada en el gobierno central. Y entonces el esfuerzo en este caso que el municipio de Quito está haciendo es gracias en buena medida a la tasa de seguridad, con los recursos de la tasa de seguridad, ¿no es cierto?, aportando. Y en ese sentido, no es el momento para discutir, pero sí me gustaría que algún rato se trate el tema de Guayaquil, por ejemplo. Quito, Guayaquil, ¿no es cierto? Son modelos diferentes, Lautaro, son totalmente diferentes. Pero digo que se trata en términos de la competencia, de quién se hace cargo de eso y cómo se hace cargo de eso. La competencia no la tenemos, definitivamente. Exactamente. No la tenemos, y Lautaro, el caso del municipio de Tulcán es altamente sensible. Y el de Ibarra también. Exacto. Porque están recibiendo más directamente ese flujo migratorio. Exactamente. Por eso digo, el tema de los gobiernos locales descentralizados es un tema que hay que analizarlo muy detenidamente y una respuesta en general positiva a los esfuerzos que están haciendo además. El exalcalde Roque Sevilla, el doctor Sebastián Mantilla, catedrático y articulista, y el economista Carlos Julio Emanuel desde el puerto principal, se ocuparán de 3 temas que nos tiene con ánimo decaído y con gran preocupación. Y esto es en serio. La inseguridad. Estamos trabajando. La inseguridad, el desempleo y el tráfico de drogas incesante en incremento. Así de simple. Una trilogía complicadísima. Esa famosa tabla de drogas tiene que ser archivada. O sea, es una urgencia. Es una preocupación el daño de los ecuatorianos. A los jóvenes es enorme. Que va a ser analizada por Roque Sevilla, Sebastián Mantilla y Carlos Julio Emanuel. Dele. Inicio de espacio promocional y publicitario. Tu Mastercard te da más que el efectivo en Movistar. Recibe menos